68 centímetros. Esa es la distancia que separa los dos balcones del Callejón del Beso, en Guanajuato. 68 centímetros entre dos casas coloniales construidas tan cerca, una de la otra, que, si extiendes tu brazo desde un balcón, puedes tocar fácilmente la pared de enfrente. Y según la leyenda más famosa de Guanajuato, es exactamente en ese espacio de 68 centímetros donde dos jóvenes enamorados se dieron su primer y último beso antes de que uno de ellos muriera asesinado. La historia que los guías turísticos cuentan es romántica, trágica, pero romántica. Dos jóvenes de clases sociales diferentes se enamoran. El padre autoritario los separa. Ellos encuentran forma de verse desde balcones opuestos. Se besan. El padre los descubre. Mata a su hija en un arrebato de furia. El joven se suicida de tristeza. Una historia de amor que desafía barreras sociales y que ni siquiera la muerte puede destruir en precioso turístico para selfies. Pero esa no es la historia completa. Y definitivamente no es la verdad de lo que realmente sucedió en ese callejón hace más de 200 años. Hoy, en este primer testimonio nocturno, te voy a contar la versión que los guías turísticos omiten deliberadamente. La versión que incluye los detalles perturbadores que no son apropiados para tours familiares a las 3 de la tarde. La versión sobre qué realmente le pasó a Carmen, por qué su padre nunca enfrentó consecuencias legales por matarla, y que escuchan los vecinos actuales del callejón cuando pasan frente a esos balcones después de medianoche. Porque el Callejón del Beso no es solo una historia romántica de amor prohibido, es la historia de un feminicidio que la sociedad colonial decidió perdonar. Y es la historia de un espíritu que, según múltiples testimonios de vecinos y visitantes, todavía espera en ese balcón cada noche, buscando el beso que la muerte interrumpió. Esto es Testimonio Nocturno. Historias completas del terror mexicano, sin censura turística. Soy Señor Pesadillas. Y si valoras la verdad, incluso cuando no es romántica ni apropiada para Instagram, suscríbete, porque en este canal no romantizamos tragedias. Las contamos como realmente sucedieron. La historia comienza a mediados del siglo XVIII, en Guanajuato, cuando la ciudad era el centro minero más rico de toda Nueva España en plata. Cantidades obscenas de plata, extraídas de las entrañas de la tierra por miles de trabajadores, la mayoría indígenas. La mayoría trabajando en condiciones que hoy llamaríamos esclavitud, con otro nombre. En este Guanajuato colonial vivía una familia adinerada, cuyo apellido los registros históricos convenientemente omiten. El padre, a quien la leyenda simplemente llama Don José o Don Carlos, dependiendo de qué guía turístico te cuente la historia, era dueño de varias propiedades en el centro de la ciudad. No era el hombre más rico de Guanajuato. Esa distinción pertenecía a los dueños de las grandes minas, pero era suficientemente rico como para tener casa grande, varios sirvientes, y la expectativa social de que su única hija, Carmen, se casaría con alguien que aumentara la fortuna familiar. Carmen tenía 17 años, y según todos los relatos, era hermosa, educada, obediente, exactamente lo que se esperaba de una joven de su clase social. Asistía a misa diariamente en el templo de San Diego. Bordaba, leía poesía permitida por la iglesia, y esperaba pacientemente a que su padre arreglara su matrimonio con algún comerciante español viejo y rico que nunca había conocido, pero con quien pasaría el resto de su vida. Así funcionaba el mundo para las mujeres de clase alta en el Guanajuato colonial. No elegías tu vida era elegida por tu padre, luego transferida a tu esposo, y si tenías suerte, morirás antes de volverte una carga económica para tus hijos. Pero Carmen cometió el error de enamorarse. Luis, también llamado Carlos, en algunas versiones de la leyenda, era un trabajador de las minas, específicamente de la mina de la Valenciana, la más famosa y productiva de Guanajuato. No era el trabajador más pobre. Eso sí, tenía un puesto de cierta responsabilidad, probablemente supervisor de algún equipo. Ganaba suficiente
para no morirse de hambre. Pero comparado con la familia de Carmen, era absolutamente nadie. Se conocieron, según la versión más aceptada, en el templo de San Diego. Carmen asistía con su dama de compañía, una mujer mayo, era llamada Brígida, cuyo trabajo era asegurarse de que Carmen nunca estuviera sola con ningún hombre. Luis asistía porque era lo que hacían los buenos católicos. Y ser un buen católico era importante si querías mantener tu trabajo en una sociedad donde la iglesia controlaba prácticamente todo. Sus miradas se cruzaron durante misa, luego se cruzaron nuevamente. La siguiente semana Han, y la siguiente, Luis comenzó a posicionarse estratégicamente cerca de la pila de agua bendita para poder acercársela a Carmen cuando ella entraba al templo. Sus dedos se tocaban brevemente durante estos intercambios, nada más. Solo dedos tocándose durante 2 segundos, mientras él sostenía la concha con agua bendita y ella mojaba sus dedos. Para los estándares modernos, esto es absolutamente nada. Para los estándares del Guanajuato colonial, esto era escándalo esperando explotar, porque alguien notó, alguien siempre nota, y ese alguien le contó al padre de Carmen que su hija estaba intercambiando miradas y toques de dedos con un trabajador de minas, un mestizo. Un nadie en el padre confrontó a Carmen, le preguntó si era verdad que se estaba comunicando con un hombre sin su permiso. Carmen, educada para ser honesta y obediente, admitió que sí, aunque había conocido a un joven en el templo, que habían intercambiado palabras, que creía estar enamorándose de Elan. La respuesta del padre fue inmediata y brutal. Carmen fue encerrada en su habitación. Se le prohibió salir, excepto para necesidades básicas, y siempre acompañada por Brígida. Se canceló su asistencia a misa y se le informó que su padre estaba arreglando su matrimonio inmediato con un comerciante español de 54 años que vivía en la Ciudad de México y que necesitaba esposa joven para darle herederos. Si Carmen se negaba, sería enviada a un convento, no como monja honorable, sino como interna perpetua, que era básicamente prisión católica para mujeres problemáticas. Su vida tal como la conocía había terminado, y todo porque había tocado los dedos de un hombre durante 2 segundos en una pila de agua bendita. Luis, mientras tanto, estaba desesperado. No podía ver a Carmen. No sabía qué le había pasado. Solo sabía que había dejado de asistir a misa. Comenzó a preguntar discretamente. Y eventualmente, mediante la red de sirvientes y trabajadores, que siempre saben más de lo que los ricos piensan, descubrió dónde vivía Carmen. Y aquí es donde la historia se vuelve específica. La casa de Carmen estaba ubicada en lo que ahora se conoce como el Callejón del Beso, aunque en esa época no tenía ese nombre. Era simplemente un callejón estrecho, 68 centímetros de ancho, entre 2 casas coloniales de 3 pisos. La habitación de Carmen estaba en el 2º piso y tenía un balcón pequeño que daba directamente a ese callejón estrecho. Luis observó la casa durante días y notó algo en la casa del lado opuesto del callejón. La casa cuyo balcón estaba literalmente 68 centímetros del balcón de Carmen estaba desocupada. En venta, lo que Luis hizo a continuación fue o increíblemente romántico o increíblemente estúpido, dependiendo de tu perspectiva. Vendió todo lo que tenía. Cada peso que había ahorrado durante años trabajando en las minas. Pidió prestado dinero a amigos, familiares, cualquiera que le prestara. Y compró esa casa, no la casa completa. Eso habría sido imposible para alguien de su clase social. Pero sí logró comprar el derecho de vivir en la habitación del 2º piso, que tenía el balcón directamente frente al de Carmen. El dueño de la propiedad, probablemente pensando que era un arreglo temporal, aceptó. Y así, una noche, Carmen salió a su balcón, algo que hacía ocasionalmente solo para respirar aire fresco durante su encierro, y se encontró con Luis parado en el balcón de enfrente, a 68 centímetros
de distancia, tan cerca que podían hablar en susurros y escucharse perfectamente. Durante las siguientes 3 semanas, se encontraban cada noche alrededor de las 2 de la madrugada, cuando toda la casa dormía. Brígida, la dama de compañía, dormía en una habitación adyacente. Pero Carmen había aprendido exactamente qué tablas del piso crujían y cómo moverse en silencio absoluto. Se hablaban en susurros, se tomaban de las manos, extendiendo los brazos a través del callejón, y eventualmente se besaron, inclinándose desde sus respectivos balcones, encontrándose en el punto medio de esos 68 centímetros. Sus labios se tocaron, según la leyenda romántica que los guías turísticos cuentan. Ese fue su primer y último beso, que el padre los descubrió exactamente en ese momento, que entró a la habitación furioso y apuñaló a Carmen con una daga, que Luis, destrozado, se suicidó días después, arrojándose desde el tiro principal de la mina de la Valenciana. Trágico, romántico, tan perfecto para turistas. Pero esa no es la historia completa. La verdad, documentada en registros judiciales fragmentarios que sobreviven en el Archivo Histórico de Guanajuato, es mucho más perturbadora. Carmen y Luis se encontraron en los balcones durante 3 semanas, pero no fueron descubiertos durante un beso romántico bajo la luna. Fueron descubiertos porque Carmen estaba embarazada. Brígida, la dama de compañía, fue la primera en notar. Carmen había perdido su sangrado mensual, tenía náuseas matutinas, y cuando Brígida la confrontó, Carmen admitió la verdad, que no solo había estado hablando con Luis desde los balcones, que Luis había encontrado manera de entrar a su habitación, que habían sido íntimos, y que ahora estaba embarazada de aproximadamente 2 meses. Brígida, aterrada de las consecuencias para ella misma, si esto se descubría bajo su supervisión, le contó inmediatamente al padre de Carmen. Lo que sucedió esa noche del 25 de abril de 1757 no fue un crimen pasional durante un beso romántico. Fue un asesinato premeditado para proteger el honor familiar. El padre entró a la habitación de Carmen alrededor de las 11 de la noche. Le preguntó si era verdad lo que Brígida le había contado. Carmen, incapaz de mentir, confirmó que estaba embarazada, que amaba a Luisan, que quería casarse con él. El padre no gritó, no hubo arrebato de furia incontrolable. Según el testimonio de Brígida, en la investigación judicial posterior, el padre simplemente dijo: has destruido esta familia, no puedo permitir que eso continúen. Y entonces sacó una daga que había traído específicamente para ese propósito. No fue un arma que tomó impulsivamente en un momento de rabia. Fue un arma que había decidido usar antes de entrar a esa habitación. La apuñaló 3 veces, a una en el pecho, una en el abdomen, específicamente donde crecía el embarazo, y una en el cuello. Cuando Carmen intentó gritar, Luis escuchó los sonidos desde su balcón, los gritos sofocados, los sonidos de lucha. Intentó cruzar el callejón saltando entre balcones, pero los 68 centímetros eran suficientes para que fuera imposible sin caer 3 pisos. Gritó pidiendo ayuda. Gritó el nombre de Carmen. Cuando el padre salió de la habitación de Carmen, sus manos cubiertas de sangre, se asomó brevemente al balcón. Miró directamente a Luis y, según el testimonio de vecinos que escucharon todo, le dijo: Ann, esto es lo que sucede cuando basura como tú intenta contaminar familias decentes. Ann Carmen murió en su habitación. Tenía 17 años y estaba embarazada de 2 meses. Causa oficial de muerte, según el registro parroquial: fiebre súbita, porque así funcionaba la justicia colonial cuando la víctima era mujer y el asesino era un hombre rico. No hubo investigación criminal seria, no hubo arresto. El padre pagó una suma no revelada a las autoridades coloniales y al obispo local. Carmen fue enterrada rápidamente en el Panteón de Santa Paula, y oficialmente nunca fue asesinada. Oficialmente murió de enfermedad natural. Luis intentó denunciar el crimen ante las autoridades coloniales. Fue ignorado. Intentó que la iglesia interviniera. Fue amenazado con cargos de conducta inmoral. Intentó que otros testigos hablaran. Todos se negaron.
aterrorizados de las consecuencias de contradecir a un hombre poderoso. 3 meses después, Luis se arrojó desde la boca del tiro principal de la mina de la Valenciana. Cayó aproximadamente 300 metros, hasta estrellarse contra las rocas del fondo. Su cuerpo fue recuperado 2 días después. Fue enterrado en fosa común del cementerio de trabajadores, sin lápida, sin nombre registrado oficialmente. Y esa es la historia real del Callejón del Beso. No es una historia romántica de amor que trasciende la muerte. Es la historia de un feminicidio que la sociedad colonial decidió ignorar porque la vida de una mujer valía menos que el honor de un hombre rico. Es la historia de un sistema de justicia que permitió que un padre asesinara a su propia hija embarazada sin ninguna consecuencia. Pero la historia no termina ahí, porque según testimonios de vecinos del callejón que se han recopilado durante más de 200 años, Carmen nunca se fue de ese balcón. Los vecinos actuales que viven en ambas casas, que ahora son en parte museos y en parte viviendas privadas, reportan experiencias consistentes. Después de medianoche, especialmente durante luna llena, escuchan voces, dos voces, una femenina y una masculina, susurrando en el callejón, conversando en un idioma que suena como español antiguo, pero que no logran entender completamente. Algunos reportan ver una figura femenina en el balcón donde murió Carmen, una joven con vestido blanco del estilo colonial, parada completamente inmóvil, mirando hacia el balcón opuesto, como si todavía estuviera esperando a que Luis aparezca. Y algunos visitantes, turistas que no conocen la historia completa, que solo vienen por la leyenda romántica y la superstición de que besarse en el tercer escalón del callejón te da 7 años de buena suerte, reportan sentir algo perturbador cuando pasan por ahí de noche, una sensación de tristeza abrumadora, de pérdida, de injusticia que nunca fue corregida, porque el Callejón del Beso no guarda el espíritu de un amor romántico eterno. Guarda el espíritu de una joven de 17 años que fue asesinada por su propio padre, por el crimen de enamorarse de la persona equivocada. Guarda el espíritu de un hombre que intentó desesperadamente conseguir justicia y fue ignorado, hasta que el dolor lo empujó al suicidio. Y cada vez que un guía turístico cuenta la versión romántica simplificada, cada vez que una pareja se besa en ese escalón, riendo sobre la superstición de 7 años de buena suerte, están parados en el lugar exacto donde un padre decidió que el honor familiar era más importante que la vida de su hija. Esta es la verdad del Callejón del Beso. No es apropiada para Instagram, no es linda, no vende tours turísticos tan bien como la versión romántica, pero es real, y Carmen merece que su verdadera historia sea contada. Si alguna vez visitas Guanajuato, definitivamente ve al Callejón del Beso. Es parte importante de la historia de la ciudad. Toma tus fotografías, bésate con tu pareja en el tercer escalón, si quieres. Pero cuando lo hagas, tómate un momento para recordar que no es solo una atracción turística linda, es el sitio de un crimen que nunca fue castigado. Es un memorial no oficial a una joven que murió por atreverse a elegir su propia vida. Y si escuchas voces susurrando en el callejón, si sientes esa tristeza inexplicable, no es tu imaginación. Es Carmen todavía esperando en su balcón, todavía buscando el futuro que le fue robado, todavía esperando justicia que nunca llegó en vida y que quizás nunca llegue en muerte. Esto fue Testimonio Nocturno, la historia completa del Callejón del Beso, sin romantización ni censura turística. Soy señor Pesadilla Sansi. ¿Valoras verdad sobre historias bonitas? Suscríbete. Cada miércoles traigo un testimonio nocturno nuevo. Cada domingo un expediente paranormal completo. El próximo domingo investigamos el Panteón de Dolores en la Ciudad de México. Los nichos que se abren desde adentro. El mausoleo donde los vigilantes nocturnos se niegan a entrar. ¿Y por qué secciones completas del panteón están oficialmente cerradas sin explicación clara? Hasta la próxima historia. Y recuerda,
detrás de cada leyenda romántica mexicana. Generalmente hay una tragedia real que la sociedad decidió embellecer para hacerla más digerible. Nuestra responsabilidad es contar ambas versiones, la linda y la verdadera.